Ciencias Creativas y la Escuela de Comunicación y Medios Digitales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, les damos la cordial bienvenida. Es un honor ser sede del 35 Encuentro Nacional e Internacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, Inteligencia Artificial y Procesos Comunicativos, desde las prácticas innovadoras hasta las dimensiones éticas y de carácter legal. A continuación, damos paso al panel por una transformación digital con perspectiva de género. Presentan la doctora Adriana Labardini Insulza, presidenta de Conectadas, la AC de Mujeres por más mujeres en el ecosistema digital, abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad de Columbia, es coordinadora de Política Pública y Regulación para América Latina y el Caribe en Rizomática. Consejera del International Institute of Communications, fue comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones de 2013 a 2018. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. La doctora Patricia Ortega Ramírez, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Forma parte de los consejos consultivos de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias. Consejera en incidencia en el Consejo Directivo de Conectadas e integrante del Consejo Científico de la AMIC, donde coordina el Grupo de Investigación sobre Medios Públicos. Un fuerte aplauso. Doctora Aimé Vega Montiel, especialista en Derechos Humanos de las Mujeres, Medios de Comunicación y Tecnologías de la Información. Doctora y máster en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora en la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Presidenta de la Global Alliance on Media and Gender. Forma parte del Consejo Directivo de Conectadas. De 2005 a 2007 fue presidenta de AMIC y actualmente es coordinadora del Grupo de Investigaciones de Género y Comunicación. Un fuerte aplauso. Comenta la doctora Paula Ricaurte Quijano, especialista en el estudio crítico de las tecnologías digitales desde una perspectiva feminista decolonial. Es doctora en Ciencias del Lenguaje por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Profesora e investigadora en la Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey y Faculty Associate del Berkham Klein Center for Internet y Society de la Universidad de Harvard. Forma parte del Comité de Expertos Mexicanos en la Alianza Global para la Inteligencia Artificial. En la AMIC coordina el Grupo de Investigación Nuevas Tecnologías, Internet y Sociedad de la Información. Un fuerte aplauso. Le cedo la palabra al panel. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco mucho esta invitación a la doctora Lizzy Navarro, presidenta de AMIC, a la Universidad Popular Autónoma de Puebla, un espacio que respira uno esperanza y ideas jóvenes, y me da mucho gusto estar aquí y estar en AMIC 10 años después de la primera vez que tuvieron la amabilidad de invitarnos. Pero quiero hacer también un especial agradecimiento a la doctora Patricia Ortega y Aimé Vega, y desde luego a la doctora Paola Ricaurte, que pues como miembros de AMIC, integrantes y pues que han contribuido enormemente a la investigación de las comunicaciones, sus diversas aristas hicieron posible el que pudiéramos tener hoy este espacio y la atención de ustedes en un tema de la mayor relevancia y urgencia, y que se escucha mucho como algo abstracto, pero que poco se está utilizando, que es aplicar la perspectiva de género para analizar problemas sociales, diseños tecnológicos y desde luego para
crear políticas públicas, presupuestos públicos y estrategias, sean desde el sector privado, el sector público, académico y social. Tenemos que ponernos lentes para diferenciar qué impactos, necesidades, problemas, barreras enfrentamos las mujeres en este siglo XXI y cómo podríamos solucionarlas mejor. Y esas necesidades, barreras, violencias, discriminaciones, llamémoslas por su nombre, pues son distintas para hombres que para mujeres, que desde luego las hay también para los hombres, pero no podemos lograr esta igualdad de género si aplicamos la misma medicina a los hombres que a las mujeres y si las medicinas son solamente diseñadas por hombres. ¿Sí? Así que hace 10 años que estuve en AMIC en San Luis Potosí, empezábamos una nueva etapa en México con el nuevo órgano autónomo desde 2013, el IFT, el tema de los derechos de las audiencias, y ahí se discutieron en AMIC retos muy, muy importantes en una nueva era para el marco, digamos, institucional y legal de las telecomunicaciones, de la radiodifusión, de medios públicos, privados y sociales. Hoy, 10 años después, ahora aquí en Puebla, pues por supuesto que vemos avances en muchas áreas en el entorno de las tecnologías de la información y la comunicación, que nos exceden ahorita el tiempo. Hay mayores servicios, mayor cobertura, pero no en todo México y no para todos, y ese es el tema. Y también vemos muchos retrocesos dentro del ecosistema digital, que no solo son los servicios tradicionales, sino una serie de plataformas y contenidos, en su mayoría diseñados en el extranjero por 3, 4 o 5 consorcios globales. Pero desde luego lo que más nos preocupa, y eso nos ocupa y nos ha ocupado en Conectadas, es cómo vamos a lograr la igualdad sustantiva, real, en la vida diaria de mujeres y hombres, cómo vamos a eliminar la violencia digital para las niñas y mujeres, y cómo esta enormísima evolución tecnológica nos va a beneficiar realmente en nuestros derechos. Y eso es Conectadas. Conectadas es una red de mujeres que nos reunimos desde hace 7 años y luego nos constituimos como una asociación civil, preocupadas por la igualdad de género en los medios, en las tecnologías, en quienes diseñan políticas públicas y en las organizaciones privadas. Es una red de mujeres que algunas son expertas en las ciencias de la comunicación, otras en derecho, en economía, en las ingenierías de sistemas y de telecomunicaciones, pero a todas nos preocupa que haya una libertad de expresión absoluta para hombres y mujeres, derecho a saber y especialmente asegurarnos que los derechos de las mujeres se puedan palpar en la sociedad y economía digitales y en esta economía de datos, que ahora es el nuevo insumo esencial para todas las empresas, recabar tus datos, y eso nos afecta a nuestra privacidad y datos personales. Y en todo este mundo tecnológico poco vemos que se utilice la perspectiva de género. Y si ello no se utiliza, entonces está lejos la igualdad y la erradicación de la violencia y de la discriminación en contra de las mujeres. Así que en Conectadas, que hoy somos como 20 mujeres, hoy somos más de 60, nos ocupamos con distintas líneas estratégicas, y de cara al nuevo gobierno que justamente tomó posesión el 1 de octubre y al nuevo Congreso de la Unión que empezó el 1 de septiembre, es que, y
y dado las tendencias que vemos ya no solo tecnologías de la información, sino tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, vimos que era necesario apuntalar con una serie de ejes de estudio esta transformación digital tan profunda, pero con perspectiva de género. ¿Cómo analizarla? ¿Cómo hacerla? ¿Cómo construirla? Queremos construirla y no que pase, no nada más que ocurra. Pues ya, hasta para tomar una ruta, inteligencia artificial, todo es inteligencia artificial, toda la atención, cuando en México hay todavía retos importantes de necesidades básicas de comunicación. En el México rural, en el México que no ha logrado tener una conectividad significativa y universal para todas y todos, ni contenidos relevantes en nuestras locales, en distintas lenguas, etc. De modo que, pues como representante, cofundadora y presidenta de Conectadas, les venimos a compartir y tenemos la enorme fortuna que la doctora Paula Ricaurte vio con mucho interés este decálogo que todavía tiene potencialidad de ser mejor, de estar más completo, y nos hizo el honor de estudiarlo, de verlo y de compartir con nosotros comentarios. El decálogo para una transformación con perspectiva de género son 10 ejes que colectivamente en la red de Conectadas creamos, que creemos que son los ejes fundamentales que debería de tener toda política de transformación digital, sea en una empresa privada o en el sector público y académico. Primero tiene que estar apuntalado por principios de ética, de igualdad, de transparencia, de rendición de cuentas, de sostenibilidad social y ambiental. Tiene que tener y estar, digamos, respaldada por una institucionalidad adecuada. Si desaparecen el IFT, el INAI y ni siquiera hay una Secretaría de Transformación Digital, bueno, va a haber una agencia de estrategia digital, de verdad no sabemos cómo se van a proteger nuestros datos y privacidad y cómo administrar esta transformación tecnológica que nos rebasa, ¿no? Si no hay una gobernanza de cómo se van a revisar las decisiones que tomen las máquinas, los sistemas de inteligencia artificial, cómo poder asegurar que va a haber justicia e inclusión. Tercer eje, bueno, ¿cómo nos aseguraremos que este consumo desmedido de energía eléctrica, de dispositivos electrónicos, va a ser sostenible ambientalmente? La necesidad de centros de datos, de cómputo en la nube, de energía eléctrica, de agua y de basura electrónica, ¿cómo va a ser sostenible? ¿Y cómo va a ser socialmente sostenible una transformación que excluye a mujeres o que violenta a las mujeres o que deja fuera a hombres, mujeres también del México rural, ¿no? O a los pueblos indígenas o a las poblaciones marginadas? ¿Cómo va a ser una transformación digital si se van a perder millones de trabajos? O se ha precarizado el trabajo de las mujeres. Hoy día en el sector TIC, las mujeres perciben un 22% menos que los hombres. ¿Cómo vamos a cerrar? Se atoró. Si pudieran pasar a la siguiente. Ya. ¿Cómo nos vamos a corresponsabilizar hombres y mujeres en el sistema de cuidados familiares y de niños para que las mujeres puedan poner en práctica sus conocimientos, su talento? Necesitan asegurar que los hombres van a corresponsabilizarse del sistema de cuidados familiares. Y no es ayudarnos, es que hombres y mujeres somos responsables de los cuidados de menores y de adultos mayores, etc. Como sexto eje siguiente, por favor, porque no estoy pudiendo.
No, pero para que lo vean todos. Sí, los regresamos. Yo nada más los estoy mencionando. ¿Cómo vamos a asegurarnos que esta transformación no magnifique la violencia en contra de las mujeres al grado que mejor se autocensuren? Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a asegurarnos? Bueno, ahora sí, de siguientes. De que estas redes e infraestructuras serán ciberseguras. Necesitamos tener una estrategia de ciberseguridad, pero que no equivalga a cibervigilancia de la ciudadanía. ¿Cómo vamos, bajo qué marcos, reglas y gobernanza va a haber una inteligencia artificial que resulte en una mejor calidad de vida? ¿Y cómo vamos a asegurar esta paridad y equidad en la representación de las mujeres, en consejos de administración, en juntas de gobierno, en quienes diseñan la tecnología, que no sea una minoría de mujeres y una mayoría de hombres blancos del norte global diseñando todos estos productos, servicios y sistemas tecnológicos? Y finalmente, pero con una importancia suprema, hablarán de ello mis queridas colegas, cómo los contenidos audiovisuales, sean informativos, de entretenimiento, culturales, van a cambiar sus narrativas, sus estereotipos y prejuicios contra las mujeres. ¿Cuál es el rol de las mujeres en el periodismo, en todos estos contenidos multiplataforma, para crear una idiosincrasia que presenta a la mujer con otra imagen, otro rol, no, como una actora, nada menos que es el 50% de la población, una actora activa del tipo de mensajes que se mandan al público, a las infancias y adultos, en cuanto a los roles de hombres y mujeres en una sociedad. Pues eso es el decálogo que queremos pues irlo presentando en todo el país, en distintos ámbitos del sector público, privado, social y académico, y sobre todo que se apropien de él, que lo implementen, que lo tengan en cuenta como una hoja de ruta para si una institución va a digitalizar y ya habla de eso el decálogo, transformar digitalmente procesos, culturas y modelos de negocios, lo haga con perspectiva de género. Cedo así la palabra a la doctora Aimee Vega y bueno, estamos a sus órdenes para pues, detallar más adelante sobre este decálogo. Muchas gracias, Adriana. Gracias a mis compañeras Adriana Labardini y Patricia Ortega por impulsar esta iniciativa en el marco de la MIC. Nos parecía muy importante aprovechar el encuentro para compartir parte del trabajo que realizamos en esta organización y decirles que este decálogo es producto de un esfuerzo colectivo que ha involucrado la participación de compañeras, como bien lo dijo Adriana, de distintos representantes de distintos sectores, y desde luego muchas gracias a Paola por su disposición para comentar esta iniciativa. Yo me voy a referir a 3 ejes que están contenidos en este decálogo: corresponsabilidad en los cuidados, eliminación de la violencia digital contra las mujeres y ciberseguridad. En materia de corresponsabilidad en los cuidados, eso lo que nos dicen y reiteran datos globales y nacionales es que en ningún país del mundo hombres y mujeres realizan proporciones iguales de trabajo de cuidado no remunerado. En promedio, en el mundo, el 76,2% del número total de horas dedicadas a este tipo de trabajo lo hacen las mujeres. En 2022, el valor económico del trabajo no remunerado equivale al 24% del Producto Interno Bruto en México, y de las mujeres aportaron 2.6 veces más que los hombres.
Del tiempo total destinado al trabajo remunerado y no remunerado a la semana, las mujeres dedican 63% de esas actividades sin remuneración, proporción que disminuye a 27% para los hombres. Y desde luego lo sabemos, este constituye uno de los temas críticos que detona la pandemia, ¿no? Como la vuelta al hogar, al teletrabajo, lo que hizo fue incrementar la carga de trabajo de las mujeres, dado que tuvieron que ocuparse de nuevo de las tareas domésticas, del trabajo doméstico, además del trabajo remunerado, algo que no hicieron en equivalencia en su mayoría los hombres. Entonces, en este eje, Conectadas está a favor y hace un llamado al gobierno federal y al Poder Legislativo a impulsar políticas públicas para la distribución equitativa entre hombres y mujeres de los trabajos de cuidados que permitan a las mujeres y niñas asistir a la escuela, laborar, capacitarse y tener voz pública en el ecosistema digital. Fomentar también sistemas de apoyos y políticas a los empleadores para promover una distribución equitativa de tareas de cuidados familiares y corresponsabilidad de mujeres y hombres y desarrollar programas de formación sobre esta corresponsabilidad. Sabemos, existe en México ya el Sistema Nacional de Cuidados, sin embargo, como bien lo señala Adriana, nosotras registramos un debilitamiento en general de la política pública dirigida a favorecer la igualdad y los derechos humanos de las mujeres y en particular en estos sectores de radiodifusión y telecomunicaciones consideramos que debe haber un énfasis por parte del sector público, pero también por parte de las propias corporaciones. En el eje de violencia digital contra las mujeres, de acuerdo con el trabajo que hacemos en la universidad desde el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, entendemos la violencia sociodigital contra las mujeres como la perpetración de distintos actos de violencia a través de medios digitales como redes sociales, mensajería móvil, correo electrónico, páginas web, blogs, etcétera. Y esta violencia en línea, eso se constituye hoy como uno de los principales obstáculos de los derechos humanos de las mujeres. Es un continuo de la violencia fuera de línea y el gran elemento diferencial que identificamos, añade la tecnología, es el carácter viral de la distribución, pues una vez que un contenido es publicado en la red, su difusión puede alcanzar a millones de personas usuarias. En la actualidad son identificados en promedio alrededor de 25 conductas o tipos específicos de violencia sociodigital y como decíamos en el panel de ayer, conforme avanza el desarrollo tecnológico, se multiplican los tipos y modalidades de violencia digital contra las mujeres. Dado este desafío, las recomendaciones de Conectadas a esta nueva administración incluyen en materia de política pública la necesidad de que el Estado mexicano adopte un enfoque holístico para la prevención, atención, sanción, reparación del daño y eliminación de la violencia sociodigital contra las mujeres. Probablemente ustedes saben que hubo un proceso en distintos estados de la República y a nivel nacional dirigido a reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia a fin de que fuera incluida la violencia digital como modalidad de la violencia. No obstante, participamos con el Poder Legislativo en la discusión de esta reforma e insistimos nosotras en la necesidad de que la definición de violencia digital adoptara este enfoque holístico que permitiera impulsar una política pública integral, como lo decimos, para la prevención, atención, sanción, reparación del daño con miras a la eliminación de este problema. El enfoque que adoptó la definición actual solamente apunta a la sanción y solamente a la sanción de tipo penal, es decir, de estos 25 tipos específicos de violencia sociodigital que son identificados en la actualidad, solamente fue enunciado uno de ellos y a las víctimas solo se les ha dado la posibilidad de acceder a la justicia por la vía penal. No obstante, se trata de un problema que alcanza a todas las generaciones y desde esta perspectiva es que nosotras consideramos que debe realizarse una revisión a esta definición de violencia sociodigital a fin de que adopte este enfoque holístico. Pensamos que el Estado mexicano debe proporcionar los recursos tecnológicos, humanos y financieros necesarios para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en el ecosistema digital, que es necesario promover programas de alfabetización digital con un enfoque de género en las escuelas, comenzando desde la infancia. Hablábamos ayer de este tema en el panel. Garantizar recursos financieros para la investigación académica que permita comprender las dimensiones de la violencia sociodigital
y los recursos humanos, financieros y de capacitación para el óptimo funcionamiento del sistema de procuración de justicia. Lo que nos encontramos repetidamente en el testimonio de víctimas de violencia sociodigital es una experiencia relacionada con la precariedad en el sistema de justicia, que incluso en la mayoría de los casos ni siquiera les permite iniciar una denuncia, dado que la definición, como lo dijimos, quedó muy limitada. A la mayoría de las víctimas, los MPs, de acuerdo con testimonios de fiscales, les rechazan el iniciar una denuncia por el hecho de que son ellas quienes tienen que demostrar que no consintieron compartir sus imágenes íntimas sexuales. Y también mencionábamos ayer la precarización del sistema de justicia, que eso no permite contar con la infraestructura técnica y humana para poder atender los casos que se incrementan de manera preocupante. Nuestras recomendaciones incluyen también al Poder Legislativo llevar a cabo una reforma al Código Penal y a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de darle a la definición de violencia digital este enfoque integral que reconozca por lo menos los tipos más frecuentes de violencia digital, que dé alternativas de acceso a la justicia, no solo penales, sino también civiles y administrativas, y que siente las bases para una política pública integral que incluya, por ejemplo, el trabajo de instituciones como la Secretaría de Educación Pública, como las propias universidades, así como el Instituto Nacional de las Mujeres y la propia Secretaría de Gobernación. Y finalmente, en el eje de ciberseguridad, nosotras consideramos que se trata de una política pública fundamental para abordar y mitigar los riesgos actuales y futuros, en específico los que enfrentan las mujeres en el ámbito digital, que reproducen y exacerban, como ya dijimos, los que existen fuera de línea. En su diseño e implementación, consideramos que es crucial tomar en cuenta la experiencia y perspectiva de mujeres expertas en ciberseguridad y fomentar el incremento de estas profesionales. También promover el desarrollo de habilidades y capacidades de niñas y mujeres en materia de ciberseguridad, así como la prevención de ciberdelitos y el fortalecimiento de marcos normativos nacionales e internacionales en materia de cibercriminalidad, capacitando a las personas operadoras jurídicas para responder de manera adecuada y expedita a las denuncias sobre la comisión de ciberdelitos y ciberataques dirigidos contra niñas y mujeres. Esto por lo que toca a estos tres ejes. Ahora, a continuación, le doy la palabra a mi compañera Patricia Ortega. Muchas gracias, Aime. Buenos días a todos, a todas. Es un gusto para mí también compartir esta presentación con tres colegas a las que quiero y admiro mucho, Paola, Adriana, Aime, y sobre todo tener la oportunidad, gracias Presidenta Lisi, por habernos dado este espacio pues, para compartir con ustedes el trabajo que se ha estado haciendo y digamos las acciones que hemos estado emprendiendo en esta asociación, en Conectadas, Mujeres por Más Mujeres, porque nos parece que es importante pues socializar todos estos esfuerzos y esto no se logra solo, sino precisamente con el acompañamiento de todos y todas ustedes y sobre todo con la participación decidida y activa de la academia. Yo voy a hablar de tres ejes que me parece que son importantes, todos son muy importantes y finalmente además es importante decir que hay una relación integral de todos estos ejes, es decir, uno y otro, todos tienen, digamos, una importancia trascendental cuyo ejercicio, cuya acción, cuya política pública en torno a estos ejes tiende a hacer un cambio importante y de profundidad de manera transversal. Entonces yo voy a hablar de tres ejes que son la inteligencia artificial, la igualdad y la paridad y las narrativas informativas y contenidos. Y aquí, bueno, ayer se habló mucho sobre inteligencia artificial, Aime nos mostró varios datos precisamente sobre la brecha que existe de la participación de las mujeres, no solamente en el diseño de los programas, ¿no? En el ámbito de lo científico, de la generación de esta inteligencia artificial y también en todos los ámbitos de trabajo y de creación de esta inteligencia artificial.
es importante también señalar que muchos de los enfoques que nosotros estamos subrayando tiene que ver precisamente con la ética. Es decir, no estamos polarizando la situación de las mujeres, separándola de los hombres, sino que lo que estamos buscando es precisamente que esto tenga en el centro a los derechos humanos, y esto implica igualdad también para todos. Pero desde luego estamos poniendo énfasis en lo que tiene que ver con la igualdad de las mujeres, porque obviamente ahí hay una desigualdad importante y es necesario solucionar esto. Entonces, en el campo de la inteligencia artificial, lo que nosotros vemos es que es necesario desarrollar un marco ético y legal que parta de los principios centrados en la dignidad humana. Esto es importante precisamente porque es desde ahí, desde una visión ética, transparente, con visión de inclusión, que podemos avanzar en el desarrollo de una inteligencia artificial que evite los sesgos, una inteligencia artificial que centre en terminar o erradicar la desigualdad para las mujeres. Buscamos también que pensamos que es crucial garantizar que los datos utilizados para entrenar los sistemas de inteligencia artificial sean representativos de la población objetivo y se obtengan con el consentimiento libre e informado de sus titulares. Pensamos también que es necesario adoptar la inclusión por diseño en el desarrollo algorítmico para minimizar los sesgos y garantizar los derechos de las mujeres, aumentar la participación de las mujeres en el desarrollo y en la toma de decisiones en el campo de la inteligencia artificial, incluido, desde luego, el financiamiento. Aplicar los principios feministas en la generación, procesamiento, uso e interpretación de datos y estadísticas, no solo para contar con datos desagregados por sexo, sino para que los datos cuenten y reflejen los intereses, perspectivas y prioridades de las mujeres. La inteligencia artificial, en este sentido, debe coadyuvar a la creación de oportunidades económicas, de salud integral y desarrollo humano y profesional de las mujeres y niñas. Estas acciones también deben considerarse en todo tipo de tecnologías disruptivas presentes o futuras. Este es para nosotros brevemente, les explico aquí, lo que estamos visualizando y lo que estamos proponiendo en el ámbito de la inteligencia artificial. En lo que se refiere a la equidad y paridad, que es el siguiente eje, el eje número 9, pues desde luego estamos planteando aquí que en los niveles más altos de las empresas privadas, la disparidad en representación y brecha salarial se acentúan. Hemos visto que ha habido algunos avances, pero no suficientes en este tema, y pues para nosotros es muy importante. Sobre todo hemos visto cómo en el ámbito de las empresas privadas pues sigue habiendo ahí una brecha salarial importante. En el sector público funcionaron bien las acciones afirmativas para la representación paritaria, pero aún ahí todavía vemos algunas desigualdades. El sector privado y académico deben fijarse metas hacia una mayor participación de las mujeres en condiciones de igualdad en la toma de decisiones y posiciones de mando y dirección. Promoción de la paridad en la representación de las mujeres en todos los niveles de jerarquía, foros de discusión y ámbitos del ecosistema digital a través de diversas medidas como acciones afirmativas, transparencia en las organizaciones y también impulsar que más mujeres ingresen a la economía formal y que la economía TIC no precarice el trabajo de las mujeres. Lo vemos incluso también en ámbitos tan, podría decir, tan sencillos o tan usuales, tan cotidianos, que a veces la representación de las mujeres o la paridad no está presente, a veces hasta en los mismos foros académicos, foros empresariales, foros públicos, donde seguimos viendo una mesa con muchos hombres y una mujer o dos mujeres, como si no hubiera expertas en los temas. Y la verdad, esa ha sido también una lucha muy importante de las mujeres, porque parece lo mínimo,
pero ahí precisamente se traduce o se objetiviza esa disparidad y esa desigualdad. Vemos todavía que en muchos foros, pues las mujeres son las moderadoras, ¿no? Y no las expertas que están hablando. Entonces, desde eso que puede ser mínimo y que lo hemos normalizado y que parece cotidiano, bueno, pues desde ahí es que estamos hablando también de cómo esta paridad no está siendo una realidad, ¿no? Puede ser que en el discurso hablemos de esto, pero cuando ya nos vamos a los hechos, pues resulta que ahí no está. Bueno, el último eje del que yo les voy a hablar, que para mí es uno de los más importantes, porque también me parece que ahí se materializa mucho de lo que en el discurso se dice que se ha avanzado sobre la igualdad y sobre una sociedad pues mucho más igualitaria y mucho más inclusiva, pues luego resulta que los contenidos o las narrativas informativas no están reflejando esa situación. Y aquí me parece importante también decir que si nosotros quisiéramos hacer una evaluación de política pública en relación con la igualdad y la inclusión de las mujeres, veríamos si en esos contenidos realmente esto se manifiesta o no. Y bueno, desde luego nosotros como académicos del campo de la comunicación, pues me parece que aquí es donde también tenemos nosotros que tener las herramientas para evaluar cuáles están siendo los sesgos, cuáles están siendo las narrativas que no están visibilizando a las mujeres o cuya perspectiva sigue siendo muy, muy masculina. Aquí vemos, por ejemplo, habría que decir que aún con los avances que ha habido y con todos los discursos que se han pronunciado al respecto, pues seguimos viendo que en los medios sigue habiendo y en la producción y circulación de los contenidos sigue habiendo una visión muy masculina sobre estos mismos. Los contenidos sin duda constituyen uno de los principales ejes de interacción en los medios, las plataformas y las redes sociodigitales. Sin embargo, diversos estudios, tanto a nivel global como nacional, nos muestran, esto les he dicho, que en la representación que se hace de las mujeres en los contenidos audiovisuales sigue predominando una visión masculina que no contribuye a avanzar al abatimiento de las condiciones de desigualdad para las mujeres. Y les voy a dar nada más un dato, hay muchos datos al respecto, de hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha estado estudiando esta desigualdad que se muestra en los contenidos y esta predominancia de la visión masculina, y nos ha entregado, ustedes pueden entrar a la página del IFT y ver los estudios que han hecho donde se muestra precisamente esta desigualdad. Pero un dato un poco más lejano, bueno, de otro tipo de asociación, es el que nos muestra el Instituto Reuters, que en 1923 analizó el desglose por género en 240 medios de noticias, tanto en línea como fuera de línea, que operaban en 12 mercados de los 5 continentes. De ese conjunto de empresas, tomaron una muestra compuesta por 10 de los principales medios de noticias en línea y 10 de los medios más importantes fuera de línea. Y encontraron que solo el 22% de los 180 principales editores del grupo de empresas seleccionado eran mujeres. También constataron que entre los 38 nuevos editores más importantes nombrados ese año en los medios estudiados, el 26% correspondió a mujeres. Solo Estados Unidos y Finlandia tuvieron una situación diferente, pues en estos países la mitad del número de personas que ocuparon los nuevos cargos de editores principales fueron mujeres. Sin embargo, en México, solo el 5% de mujeres ocupó ese año altos cargos. Esto es una muestra en números, pues de que todavía tenemos importantes desigualdades. Aquí lo que nosotros proponemos, y aquí consideramos que es momento, que es hora de llevar a cabo acciones concretas y concertadas para poder avanzar en este sentido y que corresponde a todos los sectores, no solamente al Estado, no solamente a las industrias,
al sector comercial, también a la academia. Entonces, nosotros hacemos pues una serie de recomendaciones, por ejemplo, que al Estado le corresponde definir políticas públicas que garanticen una transformación digital con perspectiva de género que incida de manera transversal en los contenidos. Producir y promover campañas que contribuyan a una cultura de igualdad en el ecosistema digital. Generar incentivos económicos para la producción independiente de contenidos audiovisuales que abonen a la no discriminación y fomenten una sociedad empática y sin violencia de género. Estos incentivos estarían dirigidos principalmente a productoras, guionistas, directoras en el sector industrial o en las industrias creativas. También creemos que al Estado le corresponde diseñar estrategias de producción. Perdón, al Estado, me quedo en lo de los incentivos. Al sector industrial o a las industrias creativas les corresponde diseñar estrategias de producción que eliminen de manera eficaz y contundente la discriminación, la violencia contra las mujeres y los estereotipos de género. Garantizar condiciones de igualdad en el trabajo para que haya más mujeres en la gobernanza de los medios y en los espacios de toma de decisiones relacionados con la producción, adquisición y circulación de contenidos audiovisuales. Definir principios éticos que contribuyan a generar una cultura laboral con perspectiva de género y orientar las tareas de creación y producción de contenidos audiovisuales. Y finalmente, a la academia le corresponde, desde luego, elaborar los diagnósticos, los estudios que permitan dar insumos a los distintos sectores para tener una idea clara de cómo está la desigualdad de las mujeres y, sobre todo, proponer acciones que puedan combatir esta desigualdad y erradicar esta desigualdad. El trabajo académico nos parece que es muy importante porque genera los datos para la elaboración de políticas públicas eficaces, basadas en los hechos, en la situación real. No me alargo más porque si no nos pasamos del tiempo. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto nos podemos pasar? ¿O no? Empezamos un poquito tarde. Sí. Unos 5 minutos. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas, todos por estar aquí. Agradecer a la MIC, en particular a la presidenta Alicia Navarro por hacer posible este espacio. También agradecer a Conectadas la invitación a comentar el decálogo. Para mí es un honor estar aquí con 3 mujeres también que admiro muchísimo y que además tienen una trayectoria que da cuenta de una lucha consistente por la igualdad de género en la comunicación, en los medios y en las tecnologías. Quiero celebrar esta iniciativa de Conectadas, una red de mujeres visionarias que desde su misión ha buscado promover la igualdad en el ecosistema digital en México. El decálogo llega en un momento histórico importante para México, puesto que tenemos ahora una mujer presidenta en un país que históricamente ha excluido o violentado a las mujeres. Y esto no es algo menor. Sin embargo, como bien sabemos, esto no es suficiente. La igualdad de género es una batalla que debe librarse en todos los ámbitos de la vida social, tanto a nivel micropolítico como macropolítico. Si no tomamos medidas urgentes que cambien las condiciones estructurales y sistémicas que causan la desigualdad y que hoy se encuentran exacerbadas por la mediación tecnológica, no podremos reducir la brecha de género. México, junto con Brasil, es uno de los países más desiguales de América Latina y además América Latina es la región más desigual del mundo. No podemos darnos el lujo como sociedad de que pase más tiempo sin que podamos garantizar que todas las mujeres y las niñas tengan las oportunidades y derechos a acceder a una vida digna y libre de violencia. El Decálogo para una transformación digital con perspectiva de género presenta un marco robusto para lograr la igualdad sustantiva y la creación de valor sostenible dentro del ecosistema digital. Identifica 10 áreas clave que requieren atención, subrayando la necesidad crítica de centrar las experiencias y necesidades de las mujeres en el diseño e implementación de políticas y tecnologías digitales. Como ya
dieron el resumen de los distintos puntos, voy a irme directamente a algunos aspectos. En primer lugar, algunas cuestiones de contexto más macro. En el actual momento histórico que estamos viviendo, existe una enorme concentración de capital en la economía digital que está digamos, monopolizada por ciertos actores, en particular 5 grandes empresas de Estados Unidos y también 3 grandes empresas de China. Y esa privatización de las infraestructuras, de las tecnologías, implica también una privatización del conocimiento y de los datos. Por eso pienso que cuando hablamos de la transformación digital, y esto es algo que que pone en el centro el decálogo, es que no podemos pensar las tecnologías como simples dispositivos o herramientas, sino como ensamblajes sociotécnicos que responden a las relaciones sociales y que por tanto reflejan las asimetrías de poder, no solamente en su dimensión material, sino también en los sistemas de producción de conocimiento, en las regulaciones, las normas, los mercados, las relaciones laborales, las infraestructuras materiales, las prácticas culturales, las comunidades. Entonces, pensar en esta dimensión de las tecnologías desde digamos, como parte de estos ensamblajes sociales, nos permite ofrecer respuestas que para avanzar en el tema de la igualdad de género, tomen todos esos aspectos. Es decir, no solamente una dimensión, sino todos los aspectos sociales que están generando la desigualdad en términos estructurales en el ecosistema digital. Entonces, esas desigualdades se observan en la gobernanza de las tecnologías, como lo sabemos, pero también en el ecosistema como tal, los distintos actores que pueden participar, cómo está la economía política de las infraestructuras, cómo están distribuidos los recursos. Y, por supuesto, a lo largo del ciclo de vida tecnológico, en los niveles de producción, de despliegue y de uso. En segundo lugar, en contextos de profunda desigualdad como el nuestro, como lo mencionaba Adriana al inicio, tenemos que aprender a navegar la paradoja que, digamos, por un lado, las narrativas que existen en torno a la transformación digital como una oportunidad económica, pero a la vez pensar que esa oportunidad de avance económico tiene que implicar una distribución de los beneficios que no está ocurriendo en México y que no está ocurriendo en el mundo. Entonces, la economía digital, tal como se encuentra hoy el ecosistema digital, digamos, en las condiciones asimétricas en las que se encuentra el ecosistema, está generando y está profundizando las desigualdades de género, económicas, ambientales, sociales, laborales, todas las desigualdades que, como sabemos, también están interconectadas. Entonces, transversalizar la dimensión de género debe darse en todas esas esferas, en todo ese ecosistema y en todo el ciclo de vida de las tecnologías. Entonces, por eso pienso que el decálogo, al, en primer lugar, centrar la atención en los derechos humanos, avanza mucho en las discusiones que se están teniendo a nivel global, diría, y a veces también a nivel local, sobre por qué es importante transformar el ecosistema digital centrándose en la igualdad como un derecho. Es decir, no podemos continuar con un ecosistema que por definición excluye a los sectores mayoritarios de la población. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, reconocer esto en el decálogo, el papel crucial del acceso universal, asequible y significativo a las tecnologías y a las infraestructuras básicas, como lo mencionaba Adriana. Tenemos todavía en México condiciones dramáticas en el acceso a la infraestructura básica de electricidad, agua, infraestructura educativa. ¿Cómo entonces esa desigualdad básica infraestructural se suma a esta desigualdad digital, ¿no? Esta brecha digital? ¿Y cómo podemos entonces pensar que no solamente queremos conectar a la gente para que pueda beneficiarse de la conectividad digital, sino también que esa conectividad sea a partir de sus propios términos, ¿no? Algún trabajo que ha hecho Adriana durante décadas. No estamos hablando solamente de conectar por conectar,
sino cómo podemos generar espacios de acceso al Internet que sea en los términos de las propias comunidades. Luego, otra dimensión que a mí me parece fundamental es abogar por el cambio institucional. Y ya lo mencionaron, pero esto hay que insistirlo mucho. Nuestras instituciones son patriarcales por diseño. Entonces, ¿cómo hacer que en todas nuestras instituciones públicas, privadas, en nuestras instituciones sociales, exista realmente oportunidad para que todas las personas, las mujeres, podamos tener una participación como, digamos, parece mentira, pero seguimos disputando nuestro derecho a existir en el mundo? Entonces, ¿cómo pensar que en las instituciones públicas de gobierno, en los espacios los foros donde se discuten el destino de la población, en las academias, en las corporaciones, en las compañías, las mujeres tengan una posición de participación también significativa? Luego, la cuestión de la economía digital. Esto es otro aspecto fundamental. Yo estaba diciendo, uno de los problemas más graves de la desigualdad en términos del ecosistema digital es la concentración del poder y de los recursos en manos de unos pocos actores. Esa concentración, que a nivel global también se replica en México, es algo que también hay que transformar. Entonces, ¿cómo hacer inversiones para que la matriz de la propiedad sobre las infraestructuras cambie también y que pueda entonces abrirse la oportunidad de que otras personas, que no sean pues estos actores que ya sabemos, puedan también participar de la producción de tecnologías? Podemos hablar de cualquiera, las comunidades, las mujeres, como innovadoras, innovadores, personas que tienen la capacidad y comunidades que tienen la capacidad de desarrollar las tecnologías que necesitan. Entonces, transformar la estructura de la propiedad es fundamental y por eso necesitamos inversión. Hace falta recursos y esos recursos tienen que provenir también de una reforma fiscal que haga que todas estas asimetrías en la distribución de la riqueza se redirijan a la inversión para que más mujeres, más comunidades puedan tener la oportunidad de participar económicamente en este ecosistema. Luego, hablaron un minuto de inteligencia artificial. Ya sabemos que hay una desigualdad estructural también en el ecosistema de inteligencia artificial, como en todas las tecnologías. Se habla de que las mujeres que participan en estas áreas llamadas STEM es más o menos equivale más o menos a un 30% a nivel global, pero cuando hacemos un zoom a estas áreas específicas como la ciencia de datos, la inteligencia artificial, eso se reduce a un 15% en el caso de las mujeres y 12%, por ejemplo, en el caso de las comunidades de diversidad étnica. Y si hacemos otro zoom más a las áreas de ciberseguridad que estaban mencionando, se reduce al 12%. Es decir, estamos hablando de que casi ninguna mujer, cuando estamos hablando ya de las infraestructuras más críticas y de esos procesos, allí las mujeres están invisibles. Entonces, para ir cerrando, podría seguir comentando otro, pero ya no tenemos mucho tiempo, pero para ir cerrando, yo creo que el decálogo ofrece esa mirada holística sobre el ecosistema digital, sobre las necesidades de transformación profunda y estructural de la economía y del ecosistema digital, y que además con esta llamada de atención, con hacer visibles estas dimensiones, ya no hablé de la disparidad salarial, pero solamente como un dato a nivel global, se habla de que existe un 20% de diferencia salarial entre hombres y mujeres. Yo creo que el decálogo nos ofrece esta llamada de atención y una hoja de ruta para decir, bueno, aquí está un posible camino que se debe, por supuesto, implementar no solamente por las políticas públicas, sino por las empresas, por las instituciones académicas, como mencionaba, pero que además muestra que necesitamos generar evidencia basada en datos
para que podamos dar cuenta precisa del estado de la desigualdad en todas estas dimensiones que se plasman en el decálogo. Y esto nos puede permitir a su vez generar indicadores que nos permitan medir el avance hacia la igualdad de género. Y creo que estamos en un momento idóneo para que podamos incidir, así como estamos pensando, ¿no?, a través de estas herramientas que puede ser el decálogo, en un espacio académico como es la MIC, con un auténtico compromiso de transformar la política pública, de transformar las relaciones también con el sector privado, con las universidades y con la sociedad civil. Entonces pienso que con esta iniciativa, Conectadas, están dando un paso firme para hacer visible la necesidad de que en nuestro país las políticas, los presupuestos, las instituciones, las tecnologías, las normas, las prácticas, las comunidades caminen hacia la igualdad sustantiva. Esta iniciativa muestra que la sociedad civil, las académicas, las mujeres que trabajan en el sector tienen la capacidad de contribuir a la transformación del ecosistema digital y que buscan también un espacio para ser parte de la toma de decisiones en el ámbito público. Como mencionaba, el decálogo proporciona una hoja de ruta integral para una transformación digital sustantiva con perspectiva de género y basada en derechos humanos. Sus fortalezas, como mencionaba, radican en esta interconexión entre mencionar el papel de las infraestructuras del ecosistema digital, los derechos humanos y la igualdad sustantiva de género. Y su contribución permitiría, su implementación permitiría impulsar un cambio significativo mediante la promoción de acciones y políticas concretas que creen un futuro digital más equitativo y justo para todas y todos. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias a los participantes de este panel. Desafortunadamente, por motivos de tiempo, no vamos a poder llevarla a cabo la sección de preguntas y respuestas, pero pasaremos directamente a la entrega de reconocimientos por parte de la doctora Lizzy Navarro, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, a nuestras 4 panelistas. Yo sé que por cuestiones de tiempo y que tenemos que seguir una agenda, pero es un tema esencial, es un tema básico, es un tema trascendental y yo los quiero invitar para que de inmediato el próximo mes comprometerlas para que hagamos una actividad de webinario, ¿sí?, de manera profunda y amplia a través de los espacios de AMIC para que sigamos trabajando. Como ustedes lo mencionan, la única forma de sumarnos, de apoyar, es haciendo actividades, es actuando no solamente con el discurso. Y es un tema que como mujer, claro que me apasiona, es un tema que lo vivo y por qué no decirlo, creo que todas y todos en algún momento lo hemos sufrido. Y también se pregunta uno si uno también en algunos actos, en las microacciones, también suma todavía a ese patriarcado. También yo me lo pregunto y creo que es un tema muy sensible, entonces mi compromiso también con ustedes como público, porque sé que en los espacios digitales hay mucha gente interesada, me están llegando, que ya en las redes que no lo encontraban, mi compromiso y ojalá que ustedes nos pudieran apoyar, porque así como hay un protocolo que estamos leyendo por temblores, es precisamente un protocolo que de manera permanente en la mayoría o en el 100% de los espacios tenemos que compartir. Gracias de veras, si permíteme, me tomé algunos minutos, discúlpenme, pero de verdad que gracias por estar, gracias doctora Pati, gracias doctora Martí como tal, gracias Paola por estar aquí, por compartirnos esto, y aunque estábamos en varias cosas, créanme que la esencia estaba en el corazón y en la razón también. Bueno, entonces en este caso vamos a tomar una pregunta del público para este tema. Alzó primero la mano la señorita Azul. Dos breves. Bueno, si quieren 2 preguntas breves entonces, dado que la doctora nos está dando el permiso. 2 preguntas breves. Primero la señorita de azul, de aquí enfrente. ¿Alguien tiene un micrófono para poder pasar? Lo que sí les pediría que las respuestas fueran lo más breves posible. Bueno, algo que comentaron al final, y estoy totalmente de acuerdo, nuestras instituciones son totalmente patriarcales. Y aquí yo creo que el problema tiene que ver con algo de educación.
En un estudio que hicimos sobre maestras de preescolar, sobre los estereotipos que tenían de género, da mucho miedo que todavía las maestras piensen que las niñas son sumisas y los niños son inteligentes, que las niñas son amorosas y los niños son rudos. Entonces, desde este sentido, yo creo que el trabajo de ustedes es muy importante, pero me gustaría invitarlas a que vayan a las escuelas de preescolar, porque desde el preescolar es donde se empieza a insertar esta cultura de género. Entonces, más que nada, mi invitación es esa, porque si no cambiamos en la escuela desde el inicio, desde que los chavitos son pequeños, van a reproducirlos porque las mismas maestras de las escuelas básicas tienen naturalizada la violencia y tienen naturalizado toda esta cuestión de la cultura machista. Nada más era eso, invitarlas a que volteen a ver las escuelas de preescolar. Muchas gracias. Sí. Preguntas si tienen, y muchas gracias por un importante comentario. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, la verdad, muchísimas felicidades. Mi pregunta es, a ver, ¿es cierto que hay una brecha digital de género y que está provocada por la ciberviolencia? Que las mujeres regularmente, hay estudios sobre esto, que sus participaciones son mayores en belleza, moda y bebés. Que, por ejemplo, los colaboradores de Wikipedia, la mayoría son hombres y no mujeres. Es decir, nosotras mismas estamos colaborando o contribuyendo a esta brecha, a este sesgo que también está repitiendo ahora la inteligencia artificial. ¿Qué mecanismos considerarían ustedes que debemos hacer o tener las mujeres para incrementar esta participación y para que esta no sea marginal, para que tengamos mayor exposición en los medios de comunicación? Muchas gracias. Y en las TICs. Gracias. Pues mira, como bien se dijo, esta desigualdad es sistémica y tiene 7 capas, ¿no? La estructura, la institucional, las normas sociales, y es como una pirámide, hasta las relaciones interpersonales y la interiorización. O sea, cuando las mujeres se inhiben de participar en ciencia y tecnología, de escribir, de editar, de inventar tecnología, tener patentes, es porque ya interiorizaron y normalizaron estereotipos, prejuicios. Claro que el rol de los madre, padre y de las profesoras y profesores es muy importante, pero hay muchas herramientas hoy día. Depende la situación, la edad, el entorno educativo y de apoyo, pero hay muchas herramientas que les pueden aumentar su confianza. Creo que todas, y esto es un aprendizaje que tengo de los pueblos originarios, aprendemos haciendo. ¿Cómo aprendes a escribir? Escribiendo. ¿Cómo aprendes a hacer radio y televisión? Haciendo radio y televisión. ¿Cómo aprendes a quitarte este miedo escénico? Haciéndolo. Hay guías, hay apoyos, hay organizaciones de sociedad civil, algo que para las mujeres puede ser, no todas, no tampoco somos un molde que todos somos iguales. Ser bueno es tener una mentora, mentorías en la universidad, mentorías en el área de conocimiento que te interesa, que te vayan orientando de cómo ir dando pasos para no quedarte callada, para no aceptar injusticias, para no ser excluida en un proyecto laboral, etcétera, compañero. Solamente una pequeña acotación a lo que acaba de mencionar Adriana. Es importante entender que cuando hablamos de desigualdad sistémica, estamos hablando de que no existen las condiciones para que las mujeres podamos participar en igualdad de términos. La participación tiene un costo y muy alto. Entonces, para que las mujeres puedan editar en Wikipedia, para que las mujeres puedan escribir, para que las mujeres puedan diseñar tecnologías, tiene que haber condiciones específicas para revertir lo que ya sabemos que ocurre, que nosotras, porque estamos atendiendo miles de cosas, los cuidados, no podemos estar al mismo nivel de participación
que tienen otras personas y, bueno, las personas con privilegio. Entonces, la participación también se ha convertido en una cuestión de privilegio porque la mayor parte de las mujeres no tiene las condiciones para participar. Por eso pensamos que cuando estamos hablando de revertir estas desigualdades estructurales, estamos hablando de generar las condiciones sociales, las políticas, la inversión de recursos para que todas podamos participar y sí equiparar los niveles de participación de los hombres en todos los espacios. Gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes en este panel. Solicitamos muy atentamente a las panelistas bajar del estrado para tomar sus asientos. Muchísimas gracias por su participación.